Hola a todos, bienvenidos a Paréntesis Podcast. Qué gusto volverlos a ver. Otra semana más, de verdad, pudiendo Hola, mucho compartir la gusto. palabra con ustedes. Y para los que no nos conocen, soy Nerian Leo, mi esposa, y me acompaña Kelly Loza. Eh, Contentos de nuevamente estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Que de eso se trata todo. Gracias le damos nosotros a Dios porque nos permite poder hablar su palabra, aún no siendo dignos de ello, ¿verdad? Pero confiados en que el Señor es bueno, Él es misericordioso, sabiendo que Él vino no solo por los justos, sino como bien dice su palabra, no vino incluso por los que se creen justos, sino por los pecadores, ¿verdad? Entonces por eso tenemos esperanza en Él. Entonces sean bienvenidos todos y hoy queremos continuar con una serie de enseñanzas que hemos estado dando, ¿verdad? Sabemos bien que, como lo hemos explicado anteriormente, aquí en este caso nosotros hemos estado enseñando ese camino de regreso al Padre, que de eso se trata el cristianismo, ¿verdad? De no solo ser salvos de esa paga del pecado que es la muerte y el infierno. Ahí es el primer paso. Nosotros tenemos que ser salvos de toda esa maldad que está en nosotros. Porque la realidad es de que, aunque aceptemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, aún seguimos con muchas cosas malas dentro de nosotros. Sí, ya somos salvos por gracia, por don, pero tenemos que ser liberados de todo lo que hay en nuestro corazón. Y lo hemos mencionado anteriormente. Y según estas enseñanzas nos estamos basando básicamente en lo que nos dice Marcos 7, 21 al 23, ¿verdad? En donde dice de todas las cosas que hay en nuestro corazón que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y quiero repetírselos nuevamente. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, y lo que nos toca el día de hoy es el engaño. Ya veremos las demás, que son 13, ¿verdad? Pero esta es la octava maldad, es el engaño, ¿verdad? Y como bien lo dice su palabra, todo esto sale dentro de nuestro corazón. Y también su palabra dice que es mentiroso el que dice que no ha pecado, es mentiroso el que dice que no ha cometido una de estas, de estos pecados, ¿verdad? Porque no hay ni uno solo justo, dice su palabra, no hay ni uno solo, ¿verdad? Todos hemos pecado y todos tenemos esto, pero también tenemos la esperanza que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, no solo a salvarnos de irnos al infierno, sino que también liberarnos de toda esta maldades que hemos estado enseñando y que están en nuestro corazón. ¿Y con qué objetivo? Porque Mateo nos dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios el Padre. Aquí hablamos de otra dimensión, ya no solo de ser salvos, sino que poder llegar a la dimensión de poder ver a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, a Dios mismo, ¿verdad? Y esto nos lo dice Mateo 5:8. Entonces, atendiendo a eso y en ese orden de ideas, entramos de lleno a lo que es el engaño. Y el engaño, miren, eh, es una de las maldades, miren, que de verdad se manifiesta más en nosotros, ¿verdad? Y a veces decimos nosotros, no, yo no engaño, ¿verdad? Pero vamos a ver qué profundidades tiene esto del engaño, ¿verdad? Y que vamos a ver que definitivamente encuadramos en muchas de las conductas de esta maldad que está en nuestros corazones. Y para empezar, tenemos que entender qué es engaño. Y miren, el engaño, la palabra engaño viene del griego dolos. ¿Y qué significa? Señuelo, truco, acechanza, mentira, falsedad, trampa, seducir, entre otras cosas. Y miren, básicamente esto se resume prácticamente este engaño o el engaño se resume en ese acto deliberado de tergiversar los hechos, ¿verdad? Ya sea con palabras, con acciones, ¿verdad? Pero tienen un fin. El hecho de hacemos todas estas situaciones para lograr algunos fines, ¿verdad? Pueden ser diferentes fines, pero es todo ese proceso en el cual nosotros torcemos la verdad, manipulamos la verdad con acciones o con palabras, ¿verdad? Para nosotros tener un fin, ¿verdad? Y esto es algo tan importante ir entendiendo porque, miren, necesitamos ser liberados de esto, ¿verdad? Si de verdad nosotros queremos tener toda la bendición de Dios y no solo la material, sino que la espiritual principalmente, que es la que nos
nos debemos nosotros enfocar según la palabra. Tenemos que ser conscientes que tenemos esto, ¿verdad? O sea, no dejémonos, aquí vemos también que hay un engaño en nosotros de pensar que nosotros no cometemos todas estas maldades. Desde ahí comienza el engaño, ¿verdad? Entonces, también Jeremías nos dice, ¿verdad? En Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Y ahora miramos nosotros en estos momentos cómo se habla del corazón, ¿verdad? Se me viene ahorita a la mente la frase de persigue tu corazón, ¿verdad? En inglés, follow your heart. Y la ponen en playeras, en distintas cuestiones, ¿verdad? Pero realmente cuando nuestro corazón está tan enfermo, seguir el corazón es peligrosísimo. Obviamente, mientras el Espíritu Santo va limpiando nuestro corazón, vamos a poder sí confiar, ¿verdad? En lo que nos está diciendo, pero es una cuestión de conforme nuestro corazón va siendo transformado y va siendo limpiado y se va apareciendo más al Señor Jesucristo, es que sí podemos confiar, ¿verdad? Pero ahorita a mí solo me gustaría también como recordar que todos estos principios y todo lo que estamos viendo a veces nos puede generar cierta culpa o podemos sentir como una carga de, ay, no, es que todo esto tengo yo, ¿verdad? O sí tengo engaño, los adulterios, las mentiras, la maldad que vimos la semana pasada. Pero tenemos que recordar que no es con nuestras fuerzas que vamos a poder superar esto, ¿verdad? Sino que es por medio del Espíritu Santo, de la sangre de Jesucristo, los recursos que Él ya nos dejó. Entonces, no permitamos que el enemigo, ¿verdad?, nos haga sentir como a veces abrumados o con culpa, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de todas las cuestiones que podemos tener, sino que echemos mano de la salvación, ¿verdad? De lo que el Señor Jesucristo ya nos dejó. Así es, y sí, eso que tú mencionabas, ¿verdad? En realidad, eso se nos enseña, ¿verdad? Y somos engañados, por no conocer la palabra de Dios, somos engañados con esto, ¿verdad? Sigue tu corazón. Y mismo Jeremías nos está diciendo que engañoso es el corazón, ¿quién podrá entenderlo? O sea, lo peor que podemos hacer es seguir nuestro corazón. Y lo mejor que podemos hacer y lo más útil, lo más coherente que podemos hacer es seguir la palabra de Dios. Porque ahí sí sabemos que la palabra de Dios no falla, es inerrante, la palabra de Dios es vida, poder y es verdad. Entonces, eso de verdad sí nos va a cambiar la vida, ¿verdad? Pero eso de seguir nuestro corazón, yo creo que todos hemos tenido experiencias malas con nuestro corazón, ¿verdad? Cuando seguimos cosas que no nos convienen, aunque nosotros en un momento pensamos que sí, ¿verdad? Lo sentimos de corazón, decimos, ¿verdad? Incluso nos llama la atención, nos sentimos hasta que es bueno y nos damos cuenta a veces que no nos lleva a ningún lugar bueno, no nos convienen ciertas decisiones que tomamos basadas en nuestro corazón. Entonces lo mejor que podemos hacer es conocer la palabra de Dios. Ese sí es nuestro mapa, nuestro prácticamente manual de vida, ¿verdad? En el cual nosotros nos tenemos que someter y seguir para de verdad caminar conforme a los mandamientos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, importante eso. Y esto nos lo dice Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué? Quisiera leerles Jeremías 8:5, ¿verdad? Dice, ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Miren, aquí Jeremías, que era profeta, ¿verdad? De Dios, habla, ¿verdad? Aquí en esta ocasión y dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Y miren, habla de que es un pueblo rebelde que se permanecía en rebeldía, ¿verdad? Y dice, abrazaron el engaño. Miren, esta es una situación tan importante, o sea,
esta maldad no solo es el hecho, no solo actúa de manera activa, sino que también pasiva. Activa me refiero al hecho de que yo realice actos o manifieste palabras para engañar. Pero está también el lado pasivo de esta situación, cuando yo abrazo el engaño. Abrazo ese engaño que me está transmitiendo el enemigo, que me está transmitiendo el mundo, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Dice, en este caso dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. O sea, se creyeron lo que les decía. Abrazaron su engaño y no quisieron enderezar su camino, ¿verdad? Cosa que lo tenemos muy vigente en este tiempo, ¿verdad? Y nos tenemos que preguntar en realidad, ¿qué estamos abrazando en este tiempo? ¿Estamos abrazando, verdad? Valga la redundancia, la verdad, o estamos abrazando lo que nos dice el mundo, ¿verdad? Es algo que nos debemos de poner a pensar. Y si tenemos resistencia a nosotros acercarnos a Dios, si nosotros tenemos resistencia a buscar a Dios, a seguir lo que el Dios nos está mandando, a leer su palabra, por ejemplo, a orar, a ir a la iglesia, si nos estamos resistiendo a eso, tal vez yo no es que yo esté engañando, pero estoy abrazando el engaño. ¿Y qué engaño estoy abrazando? Haciéndome creer de que yo puedo vivir sin Dios. De que eso no tengo necesidad de orar, que no tengo necesidad de leer la palabra de Dios, que no tengo necesidad de congregarme. Eso estoy abrazando, ¿verdad? Porque si nosotros abrazáramos la verdad, sabemos de que no me van a funcionar las cosas si yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana, ¿verdad? Pero en este caso estamos abrazando muchas veces ese engaño, ¿verdad? Que nos dice, no necesitas de Dios, no seas exagerado, puedes salir adelante por ti solo. Estamos abrazando ese engaño, ¿verdad? Tal vez no lo estamos nosotros, no somos nosotros los que estamos engañando, pero estamos recibiendo ese engaño, ¿verdad? Y estamos viviendo conforme a ese engaño. Cosa que es súper importante. ¿Querías agregar algo? Sí, me gustaría leer que va muy de la mano con lo que estás diciendo. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. A mí lo que, bueno, realmente es bien duro, ¿verdad? Este pasaje, pero me llama la atención la primera parte que dice, algunas personas dejarán de confiar en Dios. Quiere decir que son personas que en un momento sí confiaron. Son personas que en un momento sí se dijeron ser cristianas, sí aceptaron a Jesús, y va a llegar el momento en que dejen de confiar, ¿verdad? Y entonces es algo de verdad súper peligroso. Recalcamos esta cuestión de las redes sociales, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con lo que estamos siguiendo, porque como hemos dicho, el engaño no viene con cola y cacho, ¿verdad? Como para que uno diga, ay no, definitivamente esto sí es el diablo, ¿verdad? Sino que viene de una manera en la que justamente es engañosa y nos hace creer, ¿verdad? O sea, trae como que algunas cuestiones, algunos versículos, como una tergiversación, como que te lo venden como algo dulce, digamos, o sea, como una cuestión que se ve, que se ve buena. Y creo que algo o un filtro muy importante que podamos tener es que te lo venden como fácil. Creo que nos hemos dado cuenta que tanto como en las cuestiones de alimentación, de los estudios y lo espiritual, realmente llegar al éxito y culminar o llegar a lo que uno quiere, se necesita un esfuerzo, o sea, sí requiere que yo me esfuerce. Entonces, cuando yo me doy cuenta que a mí me están vendiendo algo
que es fácil o que me están bombardeando, como lo vemos ahora, que son como cuestiones fáciles, que puedo llegar fácil a esto, que puedo estar bien sin Dios. Entonces esas son alertas de que realmente estoy siendo engañado, porque la misma palabra dice que hay un precio que pagar, que el joven vendió todo lo que tenía para poder comprar ese tesoro. Entonces eso nos dice que no es fácil y que hay un precio que pagar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con ese engaño. Sí, y tenemos que entender también de que ese engaño trae muchas consecuencias. Por cuestiones de tiempo no vamos a abarcar todas, ¿verdad? Porque son muchas cosas. Sin embargo, aquí podemos mencionar una, y el engaño produce desinterés de conocer a Dios. ¿Y por qué produce desinterés de conocer a Dios? Por eso mismo, ¿verdad? Porque nosotros abrazamos ese engaño de que podemos salir solos adelante. A veces, fíjense, por eso es que se dan cuenta que al principio nosotros dijimos, puede venir el engaño por medio de palabras o actos. Y muchas veces yo creo que la mayoría de cristianos tal vez no es con palabras, en el sentido de que siempre dicen primero Dios, la frase religiosa primero Dios, yo pongo primero a Dios, pero nuestros actos demuestran una cosa distinta, ¿verdad? Y no lo ponemos primero a Él, ¿verdad? Ponemos primero las cosas materiales y los afanes de esta vida. Esa es la realidad. Entonces, con actos estamos abrazando ese engaño. Entonces, atendiendo a eso, el engaño nos aparta y nos hace tener desinterés de acercarnos a Dios, ¿verdad? Y esto nos lo confirma en Jeremías 9:6, que se los quiero leer. Dice: su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Miren, aquí los está confrontando, ¿verdad? O sea, abrazaron ese engaño del positivismo, de que todo te va a ir bien, de que anhelemos y sobre todas las cosas el éxito material, el éxito de que nos ofrece este mundo, ¿verdad? Y no queremos conocer a Dios, porque esa es la realidad. Queremos conocer 1000 cosas, nuestras carreras, nuestros títulos, negocios, pero no queremos conocer a Dios. Y eso quiere decir, esa ya es una manifestación de que abrazamos el engaño, ¿verdad? Abrazamos el engaño que nos ofrece el enemigo, ¿verdad? Y lo vemos en toda la palabra. Al mismo Jesús, el enemigo lo quiso desviar de su propósito y le ofreció los reinos de este mundo, le ofreció riqueza, le ofreció todo, ¿verdad? Es lo mismo que recibimos nosotros día con día. La diferencia es que Jesús no abrazó ese engaño, ¿verdad? Jesús tenía clara la palabra, Él es la palabra, ¿verdad? Y reprendió a Satanás, todos conocemos esa historia, ¿verdad? Pero nosotros, la diferencia es que nosotros sí abrazamos ese engaño, ¿verdad? Sí nos desviamos del camino. Lo triste es poder llegar al último día de nuestras vidas y cuando nos demos cuenta que nada valió la pena de lo que hicimos, ¿verdad? Que nos concentramos en esto y no en lo eterno. Ahí ya no va a haber tiempo ya nada más, ¿verdad? Entonces es importante que el enemigo, miren, no necesariamente tiene que, como decías tú, no viene con cachos y cola y si no todos creo que estaríamos claros, ¿verdad? Que no hay que seguirlo, no. A él no le interesa ni siquiera que nosotros lo alabemos directamente a él. El simple hecho de distraernos del propósito eterno, con eso él ya logró su objetivo. Con eso él ya logró su objetivo, porque está desviándonos del propósito eterno de Dios. Entonces es importante que entendamos esto, que ese engaño nos lleva a tener desinterés de conocer a Dios, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Y miren, Jesús nos amonestó, nos advirtió de que no cayéramos en ciertos engaños, ¿verdad? Y miren, uno de los engaños que también nos advirtió es el engaño del pecado, ¿verdad? Que ese creo que ya su mismo nombre lo dice, y en Hebreos 3:13, perdón, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, el engaño del pecado
¿Por cómo así que engaño de pecado? Podrán decir, ¿verdad? Miren, el engaño de pecado se manifiesta de la siguiente forma. Nosotros, y yo lo digo como testimonio también, o sea, tanto tiempo que incluso conociendo que era pecado muchas cosas, yo las seguía haciendo. Y me daba cuenta que cada vez, o sea, conforme pasaban los meses, años, yo en los mismos pecados, cada vez yo tenía menos cargo de conciencia. Yo se lo decía a mi esposa. Incluso llegué a hacer cosas que pensé algún día, años atrás, que nunca iba a llegar a hacer, ¿verdad? Y ese es el famoso engaño del pecado. ¿Por qué? Porque a veces, la mayoría de veces, podría decir yo, las consecuencias de ese pecado no son inmediatas. Y eso nos hace pensar que nos estamos saliendo con la nuestra, pues, y que no va a pasar nada, que simplemente no pasa nada, simplemente puedo yo vivir como se me dé la gana, que no va a pasar nada, ¿verdad? Y ese es el engaño que nosotros abrazamos, ¿verdad? Pensando que no va a pasar nada. Y nuestro corazón cada vez se cauteriza más, se endurece más, ¿verdad? Y hasta llegar al momento que ya no sentimos ni remordimiento, no sentimos nada por cometer cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Y ese es el engaño del pecado y eso nos deja de la vida, fuera de la vida del reino de Dios, ¿verdad? Que recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Sin un corazón limpio nadie verá a Dios. Salvos puede que sí, ya aceptando al Señor Jesús, pero entrar a la vida del reino de Dios, entrar a su presencia, ¿verdad? Por las eternidades es otra cosa, ¿verdad? Y eso es tan importante que no nos dejemos engañar por esto, ¿verdad? Porque cada día que tenemos acá es una oportunidad para nosotros confesarle a Dios nuestro pecado, no seguir en esa práctica, ¿verdad? Es cierto, nosotros podemos pecar, incluso cometemos errores y podemos volver a pecar, pero no es lo mismo que peques una vez y te arrepientas o que y estés esa lucha por que el Señor te vaya limpiando de eso, a que vivas tranquilamente ya cometiendo un pecado, ¿verdad? Ya una vida de pecado. Entonces es importante que no nos dejemos de engañar ese engaño del pecado, ¿verdad? Otra de las engaños que nos hace referencia el Señor que no debemos dejarnos engañar es el engaño de las riquezas, y eso lo menciona su palabra. Y miren, en este tiempo, ¿verdad? Que el engaño de las riquezas, ya lo venimos hablando hace un ratito, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas es uno de los engaños más fuertes en este tiempo, ¿verdad? Después de que somos salvos, o sea, muchas veces en el cristianismo nos dedicamos únicamente al hecho del servir y de ver cómo concreto yo mis planes, ¿verdad? Pensando que el éxito que yo pueda conseguir acá es el éxito, me voy a llevar ese éxito yo al cielo de plano, ¿verdad? O ese es el pensamiento, que como yo ya soy cristiano, como voy a aceptar al Señor Jesús, me tiene que salir todo bien. Y Dios me tiene que hacer rico, Dios me tiene que hacer próspero, porque eso es lo que se nos ha metido muchas veces en la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que es un engaño de las riquezas, y es lo que les decía yo hace un momento, o sea, ya el enemigo gana con desviarnos del camino, ¿verdad? Y lo vamos a leer aquí más adelante, ¿verdad? No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una realidad. Cuando nosotros estamos afanados buscando riquezas, no, ahora bien, no hay que malinterpretar esto. No quiere decir que Dios no dé riquezas. Estoy hablando del amor a las riquezas, el afán por las riquezas, ¿verdad? Cuando nosotros de nuestras 24 horas se nos va todo el tiempo y nuestra energía buscando riquezas y no buscando a Dios, y también sacrificando hasta nuestra familia, ahí nos damos cuenta que estamos sirviendo a la riqueza, sin darnos cuenta, porque a veces lo miramos hasta noble, ¿verdad? Porque pensamos que sos trabajador, que estás haciendo bien las cosas, que es por mi familia, porque a veces eso nos metemos en el corazón, es que yo estoy dando todo por mi familia. Sin embargo, estamos siguiendo nuestro corazón engañoso, estamos yéndonos por el engaño de las riquezas, pensando que la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la riqueza, cuando la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, el legado más grande que le podemos dejar a nuestros hijos, es enseñarles el camino, la palabra de Dios, ¿verdad? Los propósitos eternos de Dios. Eso sí es un legado, ¿verdad? Lo demás, me vuelva rico o no, tanto el que se quedó pobre con 10 quetzales en su cuenta como el que tiene millones en su cuenta, al morir ninguno se va a llevar ningún centavo, ¿verdad?
Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y por eso es que es un engaño. Y llegamos a los últimos días, puede llegar a nuestros últimos días de vida. Y tal vez ya de nuestro lecho de muerte es donde nos damos cuenta, porque en esos momentos Dios en su misericordia nos hace como que reaccionar, ¿verdad? Que nos damos cuenta que todo pierde valor, ¿verdad? Porque no nos vamos a llevar nada, ya sin salud, sin vida, ya no somos nada. El tema es de que si bien es cierto nos podemos arrepentir, ya no tuvimos la oportunidad de esa limpieza de corazón, de haber vivido para Dios, ¿verdad? O sea, y Dios es justo, pues, Dios es justo, y por eso es que Él nos da la oportunidad cada día que podamos nosotros entregarle toda nuestra maldad y permitir que Él nos limpie, ¿verdad? Porque esto es un proceso, por eso es que necesitamos larga vida, y por eso es que Él da esa larga vida para los que lo quieren honrar, para los que quieren hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque la realidad es que es un proceso. Yo no puedo cambiar todas estas maldades que hemos mencionado. No se van de un día para otro, ¿verdad? Es un proceso en el cual yo me someto a Dios, yo me someto a Cristo, al Espíritu Santo, a su palabra, para que Él me vaya limpiando y limpiando, ¿verdad? Entonces es un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos desvía de ese proceso? El amor a las riquezas, ¿verdad? Y es algo que hemos mencionado. Y algo que me gustaría recalcar es que también existe, como tú mencionabas, el engaño de las consecuencias inmediatas, ¿verdad? Puede ser, nosotros hemos conocido personas, yo creo que todos, ¿verdad? Que uno dice, no, pero es que yo conocí a esta persona y yo sí vi que se murió así y se murió haciendo lo que quería y le fue bien y son, ¿verdad? O sea, todos hemos como a veces visto eso y hemos pensado, pero ¿por qué, verdad? Pero tenemos que recordar que no precisamente todas las consecuencias las vamos a ver aquí. Entonces puede ser, ¿verdad? Que hay personas que sí, ¿verdad? Que murieron con riquezas y que aparentemente tenían una vida perfecta o una vida buena, y por eso uno piensa como que, no, entonces yo también puedo, sin necesidad de buscar de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que la verdadera consecuencia y la más fuerte es después de que nos vamos de aquí, y de esa consecuencia nadie se va a poder escapar, ¿verdad? O sea, es algo que tenemos que tener claro y recordar que de esa consecuencia nadie se puede salir con la suya, ¿verdad? Porque a veces vemos, ¿verdad? Que uno dice, pero siempre, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que ver y tenemos que recordarnos que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, tiene que estar puesta en nuestro corazón, en que nuestro corazón sea transformado en nuestra vida, ¿verdad? En lo que nosotros estamos haciendo y no en la vida de las demás personas, ¿verdad? Y que nuestro parámetro y nuestro ejemplo tiene que ser el Señor Jesús. Es a quien tenemos que seguir, y esa es la verdad que tenemos que abrazar. Amén, así es, y totalmente. Y miren qué importante es lo que dijiste, porque miren, si no tenemos claro nuestro propósito aquí en la tierra, de verdad, por eso es que nos entristece cuando miro que el otro le está yendo bien haciendo cosas malas, que es rico, que le va bien, y a mí no. Esa es la queja de esa es la queja personas, de la mayoría, pero es porque no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando entendemos que el propósito es eterno, que todas las promesas que Dios nos está dando a través de su Hijo Jesucristo son eternas, que este mundo se va a acabar, que ya no le queda mucho tiempo, que aunque le quedara mucho tiempo, a nosotros sí no nos queda mucho tiempo porque no vamos a vivir tanto, ¿verdad? Si nos damos cuenta de eso, sabemos que entonces nuestra mirada debe estar puesto en lo eterno, ¿verdad? Y ya no nos va a entristecer ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra recompensa es eterna. Ahora bien, no digo que Dios no pueda bendecirnos aquí, Él lo hace, ¿verdad? Pero el propósito de Dios no es hacernos ricos acá. Puedo ser rico yo acá y no
lograr ni obtener ninguna promesa eterna de Dios. Y como Él sí es misericordioso, como Él es bueno, Él muchas veces permite o no permite cosas en nuestra vida con el objeto de que nosotros nos rindamos a Él, lo busquemos a Él y comencemos a despojarnos de todas esas engaños que ha metido el enemigo en nosotros en cuanto a buscar lo material, en cuanto a vivir como se nos da la gana y abrirnos los ojos para que nosotros comencemos a buscar lo eterno, ¿verdad? Entonces, es tan importante poder entender eso, ¿verdad? Porque miren, el no entender esto nos hace hablar mal de Dios, renegar, reclamar y todo ese tipo de cosas que salen de nuestra boca, de nuestro corazón, lo que más hace es hundirnos más, porque aparte que estamos tratando injusto a Dios, hay cosas malas que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Por esa ingratitud que sale de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, esto lo que les queremos dejar nosotros en el corazón, ¿verdad? No nos dejemos, ¿verdad? Engañar por todo esto, todo este tipo de engaños, que son varios engaños, ¿verdad? Estamos viendo que no solo es de una forma, son un montón de situaciones que se manifiesta esto, ¿verdad? Eh, pero el Señor, al dejarnos en Marcos 7 21 al 23 todo esa como radiografía de nuestro corazón, no es para dejarnos y hacernos ver, todo eso ustedes son malos y todo esto tienen. No, es para que nos demos cuenta de lo que tenemos, pero también al mismo tiempo decirnos, yo ya vine a morir por ustedes, yo ya vencí a la muerte, yo morí por sus pecados, y no solo morí porque no se fueran al infierno, sino que morí también para que mi sangre los limpie y puedan ustedes tener un corazón limpio como el mío y que puedan parecerse a mí y que en consecuencia puedan estar delante del Padre por las eternidades, reinando por todas las eternidades, ¿verdad? O sea, esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Dios no nos dejó en tinieblas. Si nos hace ver todo esto es porque también ya nos dio la salida. Y la salida es Jesucristo, ¿verdad? El camino es Jesucristo para que nosotros obtengamos esa salvación completa de nuestro corazón. Ya no solo que nos libremos de irnos al infierno, sino que no solo ahí, sino que nosotros podamos ser limpiados en nuestro corazón y que la naturaleza divina de Dios se restaure nuevamente en nosotros, porque esa naturaleza la perdimos nosotros en el huerto del Edén, ¿verdad? Y por eso es que venimos heredando todo ese pecado y toda esa inclinación a irnos por el mal, ¿verdad? Pero eso lo que vino Jesucristo a restaurar, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto. Vino Jesucristo a morir por nosotros para que seamos perdonados, pero no solo para que seamos perdonados, sino para que nuestro corazón pueda ser limpio, ¿verdad? A través de su sangre en un proceso de transformación hasta que nosotros podamos llegar a esa estatura del varón perfecto. ¿Qué es ese varón perfecto? Es Jesucristo, ¿verdad? Como lo habla su palabra. Ese es el propósito, llegar a ese nivel, ¿verdad? En el cual Él nos limpia día con día hasta que nosotros podamos parecernos a Él, ¿verdad? Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios el Padre. Eso nos lo dice Mateo 5:8, ¿verdad? Y entendiendo que esa misma maldad y ese mismo engaño que hay en nuestro corazón también nos evita que nosotros querramos nosotros acercarnos a Dios. Por eso en Filipenses 2:13 también nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el deseo en nosotros también por buscarlo. Entonces, si no tenemos deseos ahorita de buscarlo, porque ya tal vez hemos pecado tanto que nuestro corazón ya ni siente nada, porque eso por lo menos a mí me pasó, ya ni remordimiento ni ganas de acercarme a Dios porque no tenía deseos, simplemente no me interesaba. Eh, pero este entendimiento, esta palabra nos hace ver de que estamos mal. Entonces, aunque no lo sintamos, pero si sabemos que estamos mal y creemos en esto, lo que debemos de hacer es pedirle a Dios, ¿verdad? Señor, pon ese deseo en mí porque la verdad que no deseo buscarte, pero tu palabra dice que tú produces en nosotros ese querer como el hacer por buscarte, por conocerte. Entonces solo te pido, Señor, ayúdame, pon ese deseo en mi corazón por buscarte, ¿verdad? No sé si querías agregar algo más. Sí, solo me gustaría finalizar con Gálatas 6:9. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Y creo firmemente que este debido tiempo es
lo que platicábamos antes, ¿verdad? Es cuando nos vayamos de aquí y podamos verlo, ¿verdad? Podamos estar con Él, ese va a ser el premio, ¿verdad? El premio no es riquezas, no es poder conseguir la relación que quiero, esas son bendiciones que el Señor nos puede permitir aquí, pero el verdadero premio lo vamos a obtener allá. Y eso es algo que tenemos que recordar en los momentos de dificultad, en los momentos en que estamos haciendo las cosas bien y a veces podemos ver que algo injusto está pasando, que no estamos obteniendo una cosecha directamente como de lo que nosotros estamos sembrando, ¿verdad? Pero como dice este pasaje, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? No se cansen y tengan esa certeza y esa convicción que ese premio sí existe, ¿verdad? Porque yo creo que a veces, como es algo que no es del plano terrenal, lo podemos perder y nos podemos hundir cuando pasan cosas aquí que no entendemos. Pero es importante que tengamos esa convicción, que podamos recordar, apunten este versículo, ¿verdad? Y cuando se sientan abrumados, recuérdense que la verdadera recompensa y ese premio el Señor lo hará a su debido tiempo. Amén. Amén. Y de verdad ha sido una bendición poder estar con ustedes un episodio más. Y miren, estamos contentos porque también les anunciamos de una vez que vamos a hacer unas reuniones una vez al mes, los días sábados, punto y coma, con otras personas también que ya vamos a anunciar en su debido tiempo, ¿verdad? Pero van a haber reuniones los sábados una vez al mes, con el objeto de compartir estas enseñanzas, ¿verdad? Y que podamos también nosotros reunirnos con personas también que están buscando de Dios, ¿verdad? Que no somos perfectos ninguno, pero estamos en ese proceso, ¿verdad? Y en esa búsqueda y lucha porque el Señor siga cambiándonos y que podamos nosotros salir adelante, ¿verdad? Entonces estamos contentos por eso, ¿verdad? Vamos a empezar el 1 de junio y ya estaremos dándoles noticias al respecto, ¿verdad? Para que ahí sí que el que tenga deseos todos están invitados para que puedan acompañarnos. Entonces, que Dios me los bendiga. Ahí sí que los instamos, ¿verdad? Que sigan buscando al Señor, porque Él es misericordioso. Y si están escuchando esta palabra, es porque el Señor ha predestinado que ustedes estuvieran escuchando esa palabra y porque Él los está llamando. Entonces, que Dios los bendiga, compartan el podcast y esperamos verlos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos, bendiciones.